Nexo 6765.6. Transcripciones narrativas sonámbulas recopiladas. El siguiente es un archivo de transcripciones narrativas sonámbulas recopiladas por los agentes del proyecto Paragon asignados a SCP-6765 que han sido clasificadas como de gran importancia. Estas narraciones, recopiladas durante el encuentro metaliminal con SCP-6765-B, son generalmente relatos o registros de eventos que tuvieron lugar durante el período de la historia antediluviana en el que los pueblos daevitas, Homo sanguinus, estuvieron activos y son de importancia significativa para las mayores preocupaciones del proyecto Paragon y la Fundación SCP en su conjunto. Relato de Ogier número 1. Historia de San Ogier. Un relato de Ogier, hijo de Osiris, también llamado San Ogier. Narrativa recopilada por la agente Evelyn Ivy. Un breve relato de mi vida, tal como puedo recordarlo, y cómo llegué al servicio de Sarrus IX. En mi juventud fui alumno del maestro Yulang de Errikesh, un erudito de cierto renombre que había aprendido bajo la tutela del viejo maestro Arambor el Oriental. Nuestros estudios eran del sol y de la luz persistente de Asem en este mundo. Nuestras leyendas más antiguas contaban cómo Asem estaba destrozado y sus restos esparcidos por todo el mundo, y sin embargo, algunos todavía reclamaban autoridad por el poder de su divinidad. ¿Cómo podría ser esto? Nuestro ancestro divino había sido dividido, pero el poder que ejercían estos individuos no era menos potente. Fue por esta razón que estudiamos, y en nuestros estudios nos acercamos más a la verdad. Sin embargo, nuestro estudio de la luz persistente se consideraba herético para las mentes del culto de Idus, aquellos que vivían en Apollona y adoraban la herencia de los reyes del cielo. Su ejército de inquisidores entró en las tierras de Errikesh a través de Ulem, cuyo gobernador nos había traicionado al enemigo. A la cabeza de su columna estaba el señor del dogma Uermir, el más vilipendiado de los clérigos del culto. Nos vimos obligados a huir, primero hacia el este, a las antiguas tierras de Nod. Pero nos persiguieron, más allá de la antigua ciudadela de Enoki hacia el mar. El maestro Arambor murió en la marcha, su viejo cuerpo roto por el esfuerzo y sus huesos se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Nos mantuvimos en un pequeño enclave junto al mar durante 2 años, protegidos solo por nuestra fe y el mal tiempo, todo mientras las mandíbulas de dormir se cerraban a nuestro alrededor. Luego, en el 3er año de nuestra desesperación, los hombres profundos de Meru dentro de la tierra hueca salieron del este para luchar contra los inquisidores. Se encontraron con grandes topos y gusanos, y delante de ellos expulsaron a las muchas criaturas ciegas de la oscuridad. El asedio se rompió y nos apresuramos a huir, tomando el camino de la costa hacia el oeste y lejos de la batalla. Pero nuestro avance fue detenido por otro ejército, mayor incluso que el de Lord Uermir. Una hueste de lanceros apolíneos y el mismísimo Gran Terror, Lancelot, cabalgando para reforzar el ejército de inquisidores. Con él estaba el príncipe del cielo Sarrus IX, él mismo apenas mayor que un niño, como yo. Teníamos pocas posibilidades. Los maestros que intentaron defendernos fueron asesinados, mi maestro Yulang entre ellos. El resto de nosotros fuimos tomados cautivos y vimos como el caballero Lancelot cabalgaba hasta el último de los hombres de las profundidades en Brooding Melle y azotaba a sus comandantes a la roca de Nakorax para ser desmontados por el mar. Lancelot tenía poco interés en las diferencias religiosas y trató de dejar a aquellos de nosotros que permanecíamos dentro de las fronteras de Errikesh. Sin embargo, Uermir insistió, exigiendo que su iglesia tuviera sus sacrificios. Lancelot cedió, apático ante cualquier asunto que no llevara una espada. En la 16ª noche de nuestra marcha hacia Europa, una terrible tormenta azotó desde el mar, con vientos que gritaban, aullaban y rompían las tiendas y hacían huir a los grandes caballos. Lancelot exigió a Uermir que impusiera su voluntad contra la tormenta y protegiera el campamento, pero la hechicería del culto de Idus era sospechosa y Uermir vaciló y fracasó. Cuando el campamento comenzó a amotinarse y entrar en pánico, temí por mi vida y oré por la salvación. En ese momento, por primera vez en mi vida, conocí la verdadera fe. No quedaba nada más. La luz persistente salió de mi interior como una tempestad, y los vientos y las lluvias fueron rechazados. Al día siguiente me separaron del resto de mis compañeros y me llevaron a la audiencia con Lord Lancelot, quien vio que estaba protegido de los inquisidores y de Uermir específicamente, quien buscó mi arrepentimiento después de humillarlo la noche anterior. A mi regreso a la capital, me dieron provisiones y recursos para continuar el trabajo de los eruditos de Errikesh, libre de las luchas que impregnaban nuestra vida en la frontera.
En esta atmósfera pude aprender mayores verdades de la luz persistente de Asem, y los restos del viejo Out que eran antiguos incluso entonces. En el año 87 del reinado de Lord Sarrus fui nombrado caballero y se me dio el título de caballero de la fe cuando Lord Hector consideró oportuno elevarme a la orden de los protectores del rey. Fui el último de los caballeros en recibir ese honor, junto con Lord Hector, Lord Lancelot y Lord Laire. Cuando, durante su campaña a través del mar, nuestro rey Sarrus VIII fue asesinado, mi servicio pasó a su hijo, Sarrus IX, a quien llamaban el rey del atardecer. Si bien fue su padre quien trajo el odio de la gente hermosa a nuestras tierras desde el otro lado del mar, fue su propia obra lo que permitió que ese veneno se pudriera y creciera hasta que hizo que la tierra debajo de nosotros se hinchara y se doblara. Cuento de Ramien número 1. Los héroes del Daeva. Un relato de Ramien el cronista. Narración recopilada por el agente Dan en Orcos. Un relato de los héroes de Daeva. De la memoria de Ramien el cronista, un humilde sirviente de Relivine, señor de la casa de Malidraug, y su padre Retos antes que él. En aquellos días había muchos narradores de historias en las carreteras que llevaban consigo historias de grandes héroes y campeones de tierras lejanas. Dentro de las tierras de los Daeva, estas historias a menudo venían con historias de grandes victorias sobre enemigos terribles o logros increíbles. En la antigüedad, a menudo se asociaban con las bendiciones del propio rey de rojo u otro ocupante de la corte de Asem. A medida que pasaba el tiempo y nuestra confianza en esa antigua divinidad retrocedía, estos héroes se convirtieron en campeones de su propia gran voluntad, o de la voluntad de la propia memoria viviente. El primero entre los héroes Daeva fue Alanadar, a quien llamaban el buscador del viento. Se dice que Alanadar viajó a Nolhulon en la convergencia de los grandes vientos y aprendió muchas grandes verdades de los hombres de piedra que vivían allí. El primero de los grandes guerreros Daeva fue Sesqueras, de quien se dice que sirvió a la diestra del propio rey de rojo, durante los años de su divinidad, y que derribó al gigante de Oya y construyó la ciudadela de Akamaná en el norte desde su cráneo. Luego está el héroe Saimán, que fue llamado el nigromante. Se dice que se unió a la propia muerte para levantar un ejército en la defensa de la aldea de Ul en el este cuando fue amenazada por un grupo de mercenarios eclipsios. A pesar del sombrío tabú de sus acciones, Saimán pudo salvar a su pueblo y proteger sus hogares, pero a costa de su dignidad. A pesar de lo agradecidos que estaban con ella por preservar sus vidas, sus vecinos la expulsaron y la llevaron a las llanuras heladas de Oponskoye, más allá del borde del mundo, donde se dice que pasó el resto de su vida luchando contra grandes lobos y halcones nocturnos hasta el día de su muerte. Incluso hay algunos relatos en los que Saimán resucitó después de la muerte y continúa luchando contra los terrores que acechan en los cimientos de la tierra hasta el día de hoy. Sin embargo, no se nombra a un héroe más grande en nuestras leyendas que Beowulf, hijo de Breman, el último rey de Nod. Cuando las tierras de sus antepasados llegaron a la desesperación, prometió su lealtad a la memoria viva y la aceptó en sí mismo. A partir de entonces fue llamado el Lobo de Sangre, y fue por su mano que el guerrero apolionano Asgaur fue derribado en la batalla del Paso Quimeriano. Luchó con una gran navaja, del tamaño de un hombre y afilado como los dientes de una bestia terrible, y durante casi un siglo defendió Daeva y sus vecinos occidentales de la aproximación de los reyes del cielo de Europa, incluso defendiendo la ciudadela de Arad del temido Lancelot durante 13 meses, dando tiempo a la gente común para escapar hacia el sur. En sus últimos años, Beowulf entró al servicio de Relivine de Malidraug y luchó junto a los hombres de las profundidades de Agartha cerca de Tripura contra los barcos del rey del cielo de Gersón y los valles de Ar. Fue después de muchas grandes batallas que su señor lo llamó y los dos viajaron hacia el norte. Nunca más se volvió a ver al héroe Beowulf, ni Lord Relivine habló de su paradero, pero los de la corte del señor notaron una profunda tristeza a su regreso que permaneció sobre él hasta el día en que las aguas cayeron sobre las montañas. Relato de Ramien número 2. El Esrol de Abaddon. Un relato de Ramien el cronista, sirviente de la casa de Malidraug. Narración recopilada por el agente Dan en Orcos. Un relato del legendario campeón de Abaddon. De la memoria de Ramien el cronista, un humilde sirviente de Relivine, señor de la casa de Malidraug, y su padre Retos antes que él. Sin embargo, se contaron otras historias de héroes más allá de las fronteras de Daeva. En la gran antigüedad, los mercaderes de Allende el mar en la tierra de Punt hablaron del campeón de Abaddon, la tierra de los hombres altos y de las arenas movedizas. Se dice que un gran murciélago apareció en las tierras de Abaddon desde un gran pozo en el corazón del desierto.
Los ojos de la criatura podían llenar el corazón de un hombre con un miedo mortal, y sus chillidos lo llevarían a la locura. Según la historia, el simple hecho de pasar por encima de un pueblo en la noche era suficiente para hacer que los bebés no nacidos se echaran a perder en el vientre de sus madres y salieran deformes y viles. A este murciélago lo llamaron Srolgront, el rey de los demonios. Así fue como surgió un campeón de esos pueblos, que viajó a través de la maldita tierra incógnita hacia el lugar donde cayó la vieja estrella en la antigüedad, donde se sabía que Srolgront dormitaba durante el día. Este campeón esperó hasta que el anochecer se asentó sobre los grandes riscos de ese lugar, y cuando la bestia huyó de su guarida, la derribaron del cielo con una gran lanza de piedra. Los dos se enzarzaron en un terrible combate, cada uno luchando por sus vidas. Mientras los ojos de la bestia eran horribles de contemplar, el campeón no se inmutó, y aunque su terrible voz resonó libremente en la noche, el campeón no huyó. Cuando salió el sol al día siguiente, el gran murciélago estaba muerto en el suelo y el campeón salió victorioso. Cuando llegó el momento de que los hombres altos alabaran a su gran salvador, descubrieron que el campeón era ciego y sordo, lo que hacía que los ojos y la voz de la bestia fueran impotentes contra ellos. A partir de entonces se dijo que este campeón sin nombre fue el primer noble señor de Abaddon y las arenas movedizas. En el idioma de esos pueblos, el campeón se llamaba Srol de Azadam, que significa rey del país caliente. Todos los señores de esos pueblos nómadas tomaron el nombre de Srol en honor del campeón ciego, y se decía que los más piadosos de los reyes del desierto se cegaban y ensordecían por reverencia. Cuento de Ramien número 3. Los caballeros de la casa de Apollyon. Un relato de Ramien el cronista, sirviente de la casa de Malidrauk. Narración recopilada por el agente Dan en Orcros. Un relato de los 4 caballeros de la casa Apollyon. De la memoria de Ramien el cronista, un humilde sirviente de Relivine, señor de la casa de Malidrauk, y su padre Retos antes que él. En las tierras de Europa, el reconocimiento de héroes estaba estrictamente prohibido. Aquellos que lograron grandes cosas o lograron una gran victoria fueron ordenados por decreto oficial para acreditar sus hazañas ante su rey, y por esta razón, muchas de las historias más conocidas de esas personas se atribuyeron a un sirviente del Rey del Cielo, con la implicación de que fue por la autoridad del Rey del Cielo que los actos fueron posibles. La única excepción a esto fue el caso de los 4 caballeros de ese país que, en sus últimos años, se convirtieron en íconos bien conocidos de la autoridad apollona, a pesar de la resistencia dogmática a su estatus por parte del culto de Idus. Lord Ogier era el más joven de los caballeros del rey Sarrus, pero se dice que tenía un gran dominio sobre la luz moribunda de Asem que permanecía en las tierras en aquellos días. Siendo menos un guerrero consumado y menos capaz en cualquier variedad de esgrima, el llamado Sanoji recurrió a la creencia en un dios muerto hace mucho tiempo para hacer grandes obras. Su presencia en los aposentos reales inició una crisis teológica de una década dentro de Europa, ya que los adherentes al culto estatal amonestaron firmemente, y a veces violentamente, a cualquier autoridad que no se derivara de la divinidad innata de los reyes del cielo. A pesar de esto, los discípulos de Ogier se generalizaron, cada uno buscando conocimiento y comprensión que los guiara hacia las verdades más grandes de esta luz persistente. Lord Laire fue llamado el espadachín más grande que jamás haya existido. Era un conocido fanfarrón, y se entendía bien que muchas de las leyendas y mitos atribuidos al guerrero llamado la espada caída de Apollyon fueron escritos por el propio Laire. A pesar de su bravuconería abierta y su agresiva importancia personal, las acciones de Laire a menudo estuvieron a la altura de sus afirmaciones sobre sus propias capacidades. Era un primo lejano del rey del cielo Sarrus VIII, y su educación casi real lo había visto entrenado en las artes de la esgrima por maestros de lugares tan lejanos como Landilucomorye en el extremo noreste. Tan hábil como era con su famosa hoja curva en la mano, Laire era quizás más conocido por su promiscuidad. Notablemente hermosa para la vista, a Laire no le faltaron amantes. A menudo se comentaba que la espada del señor ha matado a 10.000 hombres y ha puesto a 10.000 más. Lord Lancelot era un temible señor de la guerra. Nunca se supieron sus orígenes, pero para los Daeva lo llamaban el azote de la memoria. Se decía que después de romper a un hombre con su terrible maza negra, bebería su sangre y consumiría sus recuerdos. Si bien gran parte de la leyenda de Lord Lancelot es el resultado de su ferocidad en el campo de batalla y su despiadada opresión de las tierras interiores de los Daeva en el oeste, es probable que esté muy hiperbolizada. En verdad, Lancelot era un comandante y táctico astuto, aunque brutal. Su división personal, los Shattercrest, eran bien conocidos por una serie casi ininterrumpida de victorias en el Medio Sur.
Los ejércitos de Lancelot fueron responsables de la mayor adquisición de tierras en 1000 años, conquistando todas las naciones entre el Edén y Gersón y entregándolos al rey del cielo Sarrus VIII como regalo de bodas, cuando el rey tomó a 3 de las hermanas de Lancelot en su consorcio. El señor Héctor fue llamado el más grande de los caballeros de la casa Apollyon. Era el escudo personal del rey, y dondequiera que iba Sarrus VIII, Héctor lo seguía como su protector incondicional. Las conquistas y la tiranía del Rey del Cielo habían creado una gran cantidad de resentimiento y un gran número de enemigos. Había cierta seguridad dentro de los muros de la Alta Apollona, pero cada vez que el Rey del Cielo intentaba aventurarse en el mundo más allá de su ciudadela, estaba en riesgo. A pesar de esto, su vida nunca estuvo en peligro. Ya sea por inspiración divina o por pura fuerza de voluntad, Lord Héctor nunca dejó de interceptar un posible atentado contra la vida de su señor feudal. Fue por esta razón que cuando Sarrus VIII llevó a sus ejércitos a través del mar occidental para devastar las lejanas tierras de la gente hermosa, Héctor estaba a su lado. En el apogeo de la mayor batalla de esa campaña, Héctor mató personalmente a un campeón férico que se había atrevido a desafiar al Rey del Cielo a un combate singular. Fue Héctor quien, por orden de su señor, envolvió a una princesa férica en cadenas de hierro y la arrastró de regreso a la nave insignia del rey. Cuando su maldición sobre el Rey del Cielo incendió su flota y lo envió a caer a las profundidades del océano oscuro, fue Héctor quien se sumergió en la vorágine para salvarlo. Tal vez Héctor habría seguido a Sarrus a ese vacío de tinta si no hubiera sido por Lancelot y la Ire, quienes lo sacaron del mar cuando el rey estaba demasiado lejos para salvarlo. Cuento de Javert número 1. El gran diluvio. Un relato de Javert, niño de la noche. Narración recopilada por la agente María John. El sol se ha ido. Las nubes negras se agitan y rugen sobre sus cabezas cuando los relámpagos saltan entre ellas y el agua cae en cascada desde el cielo. Un resplandor verde apagado ilumina una forma imponente y ramificada en la distancia. Un gemido bajo de algo lejano, gritando en advertencia. La tierra de abajo se estremece y tiembla. Largas filas de figuras, ojos que brillan en la oscuridad, marchan solemnemente hacia la luz. El río crece y se desborda, y cientos son arrastrados por el agua creciente. El parloteo y el llanto resuenan en los bosques. Me levantan del suelo, sostenida por mi madre. Ella gira su cuerpo para protegerme de algo que escucho antes de ver, pero cuando caemos al suelo, aparece completamente a la vista. Una monstruosidad, tambaleándose y temblando, se desgarra sobre la cima de una colina cercana. En la oscuridad de la tormenta es poco más que una masa colosal de armas, golpeando a través de las líneas de mi familia. En una de sus muchas manos veo el brillo del metal. Una varilla, larga como la altura de un árbol, con una punta dentada en su extremo. Al pasar sobre nosotros, vislumbro sus ojos. 6 de ellos, sangre y fuego cayendo de ellos como la lluvia a nuestro alrededor. No me mira a mí, no mira al suelo bajo sus propios pies. Mira inquebrantablemente hacia adelante, hacia la luz verde. En un momento se ha ido, tronando hacia adelante con un propósito terrible. Mi madre me atrae hacia ella de nuevo, y el mundo se oscurece. Escucho los lamentos de mis parientes, el gemido de su diosa, los gritos del demonio y luego nada. El relato de Waerglit. El destino del aire. Un relato de Waerglit de Dai, que estaba en Is cuando la maldición cayó sobre los sirvientes del Rey del Cielo. Narrativa recopilada por la agente Evelyn Ivy. Fue con mis propios ojos que presencié lo que le sucedió a Lord Laire. En la víspera de su destrucción, dio un gran y terrible gemido y se deslizó fuera de su casa solariega, una cosa verdaderamente miserable. Su cuerpo estaba deformado en una forma miserable, y su miembro estaba hinchado y pustuoso. Pero incluso en su agonía, cuando su forma se alteró, sintió la terrible lujuria de su maldición, y comenzó una terrible violación de la ciudad de Is. Pasó por encima de esa ciudad con un calor terrible, y la ferocidad de su deseo sin sentido fue suficiente para hacer estallar a un hombre. Como si fuera un caballero, su espada era rápida, y la clavó a través de esas pobres almas que hizo, hasta que no quedó ninguna que no hubiera profanado de esta manera inmunda. Se quedó allí un rato, y yo miré desde la ladera de la colina a lo lejos en la casa de Everilde, mi amigo y confidente, que había huido. En 3 días, los ejércitos del Señor descendieron sobre Is y sitiaron lo que una vez fue la Ire, pero que ahora estaba realmente consumido por el demonio. Hirieron a la bestia con una gran cantidad de flechas y derramaron fuego sobre ella desde la distancia. Aunque trató de venir sobre ellos por su lujuria, fue empujado por el calor de la llama y el aguijón del hierro, y arrojado al mar.
La espada del señor gritó por última vez en una miserable miseria y luego se hundió bajo las olas, y no se les volvió a ver en las tierras del Rey del Cielo nunca más.